Estamos en la Salahot de Rosh Hashanah, el shofar. Top. Bueno, ya explicamos la semana pasada, no, ¿cuándo? ¿El lunes? ¿Martes? ¿Qué día fue? ¿Cómo es el funcionamiento del toque del shofar? No, pero ¿por qué? Estamos en el Simán bueno, ya solamente entramos en un detalle que para captarlo en el momento del toque del shofar hay que tener buenas antenas. Como el chapulín colorado. Chapulín colorado. Nosotros estudiamos de que tenemos tres formas de tocar la trúa. O shevarim trúa, o solo shevarim, o solo terúa. ¿Cajón? Esto ya lo aprendimos. Entonces, aunque hay algunas diferentes opiniones, en general, los shevarim son tres toques entrecortados, pero que son un poquito más amplios que los toques de la trúa, ¿sí? No tan tú, pero sí. Pero sí. Tú. ¿Verdad? Mientras que los toques de la trúa ya son más tú. Mejor. Los shevarim son 3. La trúa son 9. Cada uno de los shevarim, ¿sí? Si yo digo que la trúa son 9, más o menos cada uno de los shevarim son como 3 truot. Entonces un tu es como tu. ¿En duración está refiriéndose al rato? Más o menos. Sí. ¿Cómo dijo lo último, Rap? Que cada uno de los 3 shevarim, que se denomina shever, es más o menos como 3 teruot. ¿Sí? Como 3 de los 9 que componen la teruot. ¿Sí? Entonces el tú, es como tú. Tú. ¿Sí? Allá. Hay una halajá muy importante que quiero aclarar y que todo esto que estamos haciendo aquí es para que ustedes cuando se toque el shofar pongan atención y se den cuenta qué es lo que está pasando. ¿Sí? Sí, yo puse atención y intenté contar los 9 de la trúa. Esa está difícil. Pero sí, muy difícil. Puede pasar. O sea, 9 generalmente es mínimo. En la trúa es mínimo. Sí, mínimo. ¿Eh? Podemos darle más. Yo, sí. Bueno, no exagerar, pero sí. Incluso el que toca, Hay algunos que tres y con ellos tocan exactamente los 9. O sea, no, usted ahí hizo como 15. O sea, 9 no es tanto. No es tanto. a esa velocidad. Sí, mejor. Ahora sí todo lo mismo. O sea,
Entonces, primeramente, como se acuerdan, dijimos, el toque principal es la teruá. La teruá, como no sabemos exactamente cuál es, entonces la hacemos de tres formas: o shevarim teruá, tu, o la hacemos solamente shevarim, tu, o la hacemos solamente teruá, Yefe. Entre paréntesis, hay algunos que la teruá no la hacen como yo se las digo, porque como yo les digo, es que es con la boca. Es con la boca. Hay algunos que lo hacen con la lengua. Con la lengua para darle. Y en lugar de salirles les sale lu. Sí. ¿No? Ambas formas también. Creo que hacías, no estoy seguro si los teimanim o los marrocanos, no sé, pero bueno, lo vamos a ver. O sea, muy bien. O sea, como el tiempo de la teruá, por supuesto, si es shevarim teruá, es más largo que si es solamente shevarim o solamente teruá, entonces la regla siempre es que la tequía tiene que tener por lo menos el tiempo de la teruá. ¿Entendieron? Si yo hago entonces mi tequía tiene que ser tu, para que por lo menos dure el tiempo que dura shevarim teruá. Pero cuando yo hago solo shevarim, que es mucho más corto, entonces la tequía también puede ser más corta, ¿no? ¿Sabes? O sea, la tequía siempre está, ¿cómo va? La tequía anterior, la tequía posterior, siempre tiene que tener por lo menos la duración de lo que tiene la teruá, que es la teruá en sus tres estilos. ¿Sabes? Entonces, por eso siempre la tequía que ustedes van a escuchar en shevarim teruá va a ser más larga que la que escuchen cuando se hace solo o shevarim o solo teruá. ¿Comprendido? Que la regla es que la tequía dure como shevarim teruá. No, que dure como la teruá correspondiente en ese momento. Si es shevarim teruá, como shevarim teruá. Si es shevarim solo, como shevarim solo. Si es teruá solo, como teruá solo. Pero, otra vez, eso es mínimo. Mínimo. Si yo quiero hacer una tequía más larga, el tema es que no sea más corta. ¿Lo puede dibujar en cuadritos? Sí. Por favor. ¿Dibujar qué? El equivalente de sonido. Como en la montaña de Sinai, que lo- Por eso quiero una foto y mándelo. ¿Está bien? Porque es más. Tiene mejor. Pequichu. Si yo, digamos, shevarim teruá, ¿mejor? ¿Qué dije que es shevarim teruá? Shevarim teruá dije que son 3 toques, pero que cada toque vale por 3 teruot, entonces básicamente es 9 más 9, 18 toques. Entonces, ¿cuánto tiene que durar la tequía? 18 toques. Mínimo. Claro, más o menos así. Digo, Sí. ¿no? Ahora sería tequía, ¿sí? Sí, es lo que quería Sí. conceptualizar. No es shevarim. ¿Ah? Shevarim. Sí, este shevarim es de este lugar. Ahora para el mes de Lul, cuando toman shofar, aquí En el mes de Lul no son tan meticulosos, porque es costumbre, entonces no. Le digo que hacen siempre El shofar donde está, yo no entiendo nada. tequía, shevarim, teruá, Najor. siempre. Mejor. Todos los días es ese. Y es Mejor, el único sí. que hacen. Como es un toque de costumbre y no es un toque de mitzvah mamash, Sí. se acostumbra a hacer el que tiene los dos, shevarim teruá. Y no se hacen los 3 tipos. ¿Verdad? Bueno, ya fue. O sea, eso es uno. Después, la próxima pregunta que hay en la halajá es: ¿shevarim teruá cómo es? ¿Shevarim teruá o shevarim teruá? ¿Entendieron la diferencia o no? Sí. ¿Cuál es la diferencia?
que uno una como más pausa, seguido sí. que Creo que otro. hay un espacio entre ellas. ¿Ah? ¿Cuál es Si más hay corto una de los- respiración de los- entre ellos. los varíos? Sí, pausa. One breath. Hay una discusión si Shevarim Trua tiene que ser inmediato, Pausa. tú, o tiene que ser tú. ¿Se vio la diferencia? Casi no, pero hay diferencia. ¿Eh? Es milésima de segundo casi. ¿Sí? Pero se hace Una una res- sola respiración para tocar los dos. Ya fe. Entonces Jajamim dice, o que hace Shevarim Trua en una respiración o en dos respiraciones. Si no se va a morir. ¿Eh? No, se va a morir. Se va a morir. De estado físico. Gente grande. Pero, claro, en cada Hay dolor, es forzado. hay respiración. ¿Ah? Cada toque hay. Si yo hago tú, no hago respiración, es seguido. Seguido. Si yo hago tú, entonces ahí sí hice una mini respiración. O sea, hay una fracción de interacción. Respiración significa interrupción, básicamente, una mini interrupción. Entonces hay mahloket en la halajá si Shevarim Trua es con respiración en el medio o sin respiración en el medio. Entonces, ¿qué hacemos para que todos salgan contentos? ¿Listo? ¿Mejor? Ahora tenemos algo más para que nos sirven los 100 toques. Entonces, por eso, ¿sí? Dice el Shulchan Aruch, Shlosha Shevarim tzarich lasotam beneshima achת. Primeramente, ¿sí? Los 3 Shevarim se deben hacer beneshima achת. Entonces, una persona que hace los Shevarim, tú, no sirve. No sirve. ¿Sí? O que hace Truá, tú, tampoco no sirve. ¿Sabes? Entonces, los 3 Shevarim y las 9 Teruot se hacen, ¿sí? Con un solo pulmón. ¿Sabes? Tú. ¿sabes? יפה. עכשיו, שברים תרועה, dice el שולחן ערוך, אבל 3 שברים הוא תרועה דתשרת, יש אומרים שאינו צריך לעשות הנשימה אחת. Hay quienes dicen que no hace falta hacerlas en una sola respiración. ¿Por qué? Porque otra vez vayamos. ¿De dónde vino la Truá y de dónde vino el Shevarim y la Truá? Dijimos que el Shevarim es como el quejido. Y la Truá es como ya el llanto que sale después. Entonces la pregunta es, si cuando uno hace esas dos partes del llanto, ¿los hace de una vez o las hace con una mini interrupción? Esa es la pregunta. Entonces hay quienes dicen que sí hay un poco de interrupción. Sí. Uno hace... No. Sí, hace... Respira un poco en la mitad. Claro, porque son dos circunstancias emocionales diferentes. Medio, mejor. Entonces, por eso, la primera opinión en el Shulchan Aruch, que es la opinión de Rabbeinu Tam y la mayoría de los Mefarshim y el Rabba Magid, según la opinión del Rambam, es de que no hace falta hacerlos beneshima achat. Que si hubo una mini interrupción, debe ser que no es problema. Pero no es para respirar, ¿no? Esa interrupción, o siempre, sí. No es que hay que respirar, ¿sí? Si una persona lo puede hacer sin respirar, que lo haga sin respirar. El tema es de que hizo una mini interrupción. No lo hizo seguido. Lo que hizo. Sí, cuando Jajam... El término de una respiración significa seguido, sin interrupción. Y en dos respiraciones significa que hilo interrumpido con... Ya fue. Muy bien. ¿Qué? Bueno, pero Kamubán, con una condición, también la opinión que dice que se puede interrumpir entre Shevarim y Teruah,
O sea, también la interrupción tiene que ser una mini interrupción. No es tú. ¿Sabe? O sea, es una interrupción mínima. No notoria. ¿Sí? Mínimo. Que, como van, una persona que no pone atención, Ulay difícilmente la pueda captar. Pero hay interrupción. Tú. Ya fue. Pero, dice el Shulchan Aruch, pero hay quienes opinan, esa es la opinión del Rosh y del Ramban, del Nachmanides y otros más, que dicen que no, que hay que hacerlos en una sola respiración, de una vez, seguido, sin interrumpir. ¿Qué? ¿Sí? שנייה, כן, ויש אומרים שצריך לעשותם בנשימה אחת. כן. עכשיו, למה? פורקי, ¿cuál es el motivo? דבר שאנו עושים שברים תרועה ומפני שדי שם הכוונת התורה בתרועה לשתיהם דווקא. זאת אומרת, ¿por qué eso decimos que hay que hacer tres tipos de truá? Porque ulay, cada uno de ellos es la truá de la que Torah habló. De la que la Torah habló. De acuerdo a la opinión que Shevarim Truá es la teruá de la Torah, o sea, que es cuando una persona primero emite esas como quejas y luego el llanto. Entonces, según la opinión de que Shevarim Truá es la Truá, si yo interrumpo es como si interrumpí en la mitad de la teruá. Es como... ¿Entendieron? O sea, es como si yo digo, bueno, Truá tiene 3 toques. Entonces, en lugar de hacerlos seguidos, hago tú. Eso no sirve. Es un solo, ¿sí? Es una sola consecuencia. ¿Café? Tiene que ser consecuencia. ¿Café? Muy bien. Entonces, según la opinión de que Shevarim Truá es la teruá, entonces, Shevarim y Truá son uno. No 2. Son 2 componentes de uno, pero es uno, y por eso no se puede interrumpir entre ambos. Esa es la idea de aquel que opina en el Shulchan Aruch, que es la segunda opinión, que no se debe interrumpir. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de Jehová de acuerdo a las 2 opiniones? Dice el Shulchan Aruch, o sea, aquí hay una diferencia entre la primera opinión y la segunda. Según la primera opinión, que dijo que se puede interrumpir, ¿qué pasa si no interrumpió? ¿Cumplió o no cumplió? Sí, cumplió. Bedievat cumplió. Pero según el que dice que no se puede interrumpir entre el Shevarim Truá, si interrumpió, tiene que volver a hacer la Shevarim Truá. No le sirvió. No le sirve. Tiene que ser seguido. ¿Sabes? Muy bien. Entonces, pero aquí hay que tener cuidado con otra cosa. Aquí básicamente hay 3 posiciones, digamos así. Una mini interrupción, una no interrupción y una que un sonido está casi sobre el otro. Voy a dar el ejemplo. Si yo digo interrupción es tú. Si yo digo sin interrupción es tú. Y si yo digo uno sobre el otro es tú. Que está en, o sea, no, ni siquiera hubo una, o sea, al fin y al cabo el último shever no se puede sobreponer a la primera trúa. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? de no transformar al último shever en una trúa. ¿Por qué? Porque hay que si hiciste un sonido, ahora te faltan sonidos. No es suficiente. ¿Entendieron? O sea, que debe la pausa. No, esta es la que según ninguno está permitido. O sea, la disco... No, porque ahí está uno sobre el otro. Esto no está permitido.
La pregunta es si tiene que estar pegado, pero no sobrepuesto uno sobre el otro, o que tiene que haber una mínima. ¿Sí? La diferencia entre la primera opinión del Shulchan Aruch y la segunda es una milésima de segundo, prácticamente. Es un silencio de fusa, man. Es un silencio de fusa. Eso. Es en corcha. Claro, aquí un músico que nos explica en su idioma de qué se No, trata. es que se me dice así. Por ejemplo, se enciman, no sé cómo se encimaría. O sea, el otro entiendo que van pegados. ¿Cómo sería esto? Digamos, se está ligando la nota. Sí, no hay un silencio. hay que ser muy experto para poner una nota encima de la otra. Sí, O sea, sería más bien como la última tequila del Shevarim. sí. Más bien ya no la hago, la estoy pegando con otra. O sea, acá en vez de que fueran 3 un Estoy de tiempo, acuerdo. estoy haciendo Estoy de una acuerdo. tiempo y medio. Mejor. Estoy ¿Qué? quedando solo. Ahí tenemos las matemáticas de la música. Entonces, es que lo que la halajá es que sí hay que interrumpir, pero la pregunta es cuánto. O sea, ¿cuánto tengo que interrumpir? Entonces, tengo que dejar ¿sí? Es como un espacio que es así, está pegado uno con el otro, porque no está pegado uno con el otro, sino que hay un poco de despegado entre las dos opiniones. Stop. Beseder. עכשיו, Ganamos virtuosos con eso, Que tiene mucho oído para darse cuenta. Esto está basado en hechos, que lo hayan escuchado. entonces por eso, si no es agarrar un shofar y empezar a tocar. O sea, hay que saberla. ¿Sí? Hay que saber la estrategia. Veirei Shammai veirei etzel kulam. El Trumata de Shen, uno de los Rishonim, Aharonim posteriores, dice: el que es temeroso del Shammai tiene que salir de Jehová de acuerdo a las dos opiniones. O sea, ahora no solamente que tenemos que hacer 3 tipos de Truá, ¿sí? Shevarim Truá, Shevarim y Truá, sino que ahora en Shevarim Truá tenemos 2 formas de cómo hacerlo. O en una respiración, o sea, directo uno detrás del otro, o con una mínima interrupción. Y si no cumples bien la mitzvah. Entonces, para salir de Jehová, entonces dice el Shulchan Aruch así: Betekiot de Meyushav yaseh beneshima achat, betekiot de Meumat yaseh b'shtei neshimot. Entonces, en los primeros 30 toques que se hacen antes de Musaf, que se denominan tekiot de Meyushav, las tekiot sentadas, ahí lo haces uno pegado al otro. O sea, en una sola respiración, sí, sin interrupción. Pero, betekiot de Meumat, las que ya se hacen en la Amida, en Musaf, y ahí va a depender si los que hacen en voz baja o los que hacen recién en la repetición. Entonces ahí es donde vamos a hacer lo que dice la segunda opinión y vamos a hacer una mínima respiración, ¿sí? Milésima entre Shevarim y Teruah. Y de esa forma hice las 2 formas, las 2 estrategias, y así cumplí la mitzvah como corresponde. Entonces, preparen bien los oídos, señores. Sí. Wow. Solo hay una oportunidad. Por los pulmones. Por los pulmones. No, los pulmones que nos tienen que preparar el baltoquea, no los que escuchan. ¿Qué? ¿Qué? Ahora, esta es la opinión de Shulchan Aruch. El Rama dice acá: Beaminaga pashut, la costumbre común, la sota kol b'shtei neshimot bein leshanot. Él dice la costumbre común es como la primera opinión, que sí se hace una mínima interrupción. O sea, según el Rama, no habría que optar por las 2 posibilidades, pero la Mishnah Berurah dice que en los lugares donde se acostumbra a hacer en una sola respiración, gam ken lo yishanu miganagam, ואפילו לפי מנהגנו אם עשה בנשימה אחת יצא. כן, בקיצור, es bueno hacer las 2. ¿Por qué? Porque al final, si haces de las 2 formas, ¿sí? También aquel que opina que se puede interrumpir, si no interrumpió, también salió de Jehová. O sea, el problema es al revés.
El problema es cuando yo interrumpí y no debo interrumpir. ¿Sabes? Pero si no interrumpí, cuando había que interrumpir, ¿sí? A pesar de que yo opine que sí hay que interrumpir, entonces debe ser, afirmo que lo hice seguido, uno después del otro. O sea, la primera se puede hacer las 2 veces y la segunda... Según el Shulchan Aruch, lo mejor es hacer las 2 opciones. Según el Ramá, se puede hacer con una mínima interrupción. Y la Mishnah Berurah dice de que, si es posible, que se hagan las 2, ¿sí? Porque al final no cambia. Pero por Sí. eso, a mí mejor sería como Ramá porque puedo caer, que si hago la segunda, caer en el tercer caso de montarlo, sería un poco más De complicado. montado uno con el otro. Ya, Julio. Ya, Julio. No, estoy de acuerdo. El Ramá está de acuerdo con Nachmanides. El Ramá está de acuerdo, sí, Najón. Con Nachmanides. ¿Qué? Ritz Giat en nombre de Rosh y el Ramá. Top. Después hay varias alajot. ¿Qué pasa si el Baal toquea, se confundió o que no hizo un toque como corresponde? ¿Qué tiene que volver a repetir? ¿Qué no tiene que volver a repetir? Pero bueno, esos son detalles que los tiene que aprender el que le dicta principalmente al Baal toquea para que sepa cuándo le tiene que volver a insistir a que repite un toque que no lo hizo correctamente. ¿Qué? El Baal toquea está en una posición de presión. No depresión, sino de presión. Un pequeño intervalo. Un pequeño intervalo. Sí, con un intervalo de una respiración. ¿Qué? Todo. Bueno, Beseder. Después tenemos en el próximo Simán Taf Kuf Tzadik Alej, en la página Samach Vav, el Seder Tefilá de Musaf. Musaf. ¿Cómo hacemos Musaf? ¿Quién? אז ככה. סדר תפילת מוסף ויחיד ובו ח' סעיפים. א', התפללו הציבור בלחץ תפילת מוסף 9 ברכות, como ya dijimos, la tefilá de Musaf de Rosh Hashanah es la única tefilá del año que tiene 9 brajot, 3, 3 y 3. ושליח ציבור יתפלל גם כן עמהם בלחש. Y él, שליח ציבור, hace su tefilá junto con todo el público en voz baja. בסדר? עכשיו nos salteamos al סעיף ד'. אומרים 10 פסוקים של מלכויות ו10 של זיכרונות ו10 של שופרות. Se dicen 10 pesukim de malchuyot, de reinados, 10 pesukim de zichronot, de recuerdos, y 10 pesukim de shofarot, de los toques del shofar. De kol braja, en cada una de las 3 brajot, estamos hablando de las brajot intermedias, shlosha mehem shel Torah, de los 10 pesukim, los primeros 3 son pesukim de la Torah, shlosha shel ketuvim, los próximos 3 vienen de los ketuvim, de los escritos, y shlosha shel nevim, y después los próximos 3 vienen de los profetas, ve'echad shel Torah, y el último se vuelve a leer un pasuk de la Torah. Como van, estos 10 pesukim de Malchuyot, de Zichronot y de Shofarot, cada uno se refiere a la temática correspondiente. ¿Sí? O sea, los pesukim de Malchuyot van a hablar de algo que tiene que ver con Malchut Hashem, con el reinado de Hashem. Los de Zichronot, algo que tiene que ver con los recuerdos de Hashem, y los terceros con el toque del shofar. Sí, eso básicamente es lo que dice la Gemara, la Mishnah, la Gemara, y así nosotros acostumbramos.
Muy bien. Bueno, ese es el tema de Musaf. יפה. עכשיו, después viene en el próximo simán, Tafkuf Tzadik Bet, Tefilat Musaf Bekol Ram Musaf de la Tekiot. La repetición de la Amidá, de Musaf y el orden de los toques. ¿Qué? עכשיו, en el Shulchan Aruch realmente no aparece nada que se toque el shofar belachash. En este simán, ¿sí? en la tefilá en voz baja, el Shulchan Aruch solamente habla de Musaf y no dice nada que tiene que ver con el toque del shofar. Ya en el próximo simán, ahora vamos a ver qué dice. מחזיר שליח ציבור התפילה לתוקים על סדר הברכות למלכויות, תשרת פעם אחת ולזיכרונות תשת ולשופרות תרת. ועכשיו נוהגים לתקוע למלכויות תשת 3 פעמים ולזיכרונות תשת 3 פעמים ולשופרות תרת 3 פעמים. אגב, יש אומרים שתוקעים תשרת למלכויות פעם אחת וכן לזיכרונות וכן לשופרות. וכן המנהג במדינות אלו. טוב, עכשיו, en la repetición de la amidá de Musaf, ¿sí? Nosotros tenemos que tocar el shofar. Y el shofar lo tenemos que tocar de acuerdo a la takaná de Jajamim en las 3 brajot, Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Cuando termina Malchuyot tenemos que tocar el shofar, cuando termina Zichronot tenemos que tocar el shofar, y cuando termina Shofar tenemos que tocar el shofar. La pregunta es, ¿cómo tenemos que tocar? O sea, ¿cómo se toca? ¿Qué es lo que se toca? ¿Y cuánto se toca? Entonces, Shulchan Aruch trae primero una opción y luego trae la costumbre. Y él dice así. Ahora tenemos 3 formas de tocar la trúa, ¿no? O Shevarim trúa, o solamente Shevarim, o solamente trúa. Entonces, yo tengo aquí 3 brajot. Entonces, ¿dónde está el...? Perdón. No, aquí. Entonces, yo tengo... Voy a hablar directamente de lo que dice el Shulchan Aruch, que hoy en día acostumbra. Entonces tengo Malchuyot, Zichronot y Shofarot. Entonces, la opción de cómo tocar es la siguiente. Tengo que tocar Tekiá, Shevarim. Lo voy a escribir completo para que no se confundan. Tekiá, Shevarim Teruá y Tekiá. Esa es la primera estrategia, ¿no? Que la Teruá es Shevarim Teruá. ¿Cuál es la segunda estrategia? Tekiá, Shevarim Tekiá. Muy bien. Allá. Hay una opción de tocar de la siguiente forma. Hacer esto 3 veces.
¿Mejor? 3 veces. El Malhuyot. O sea, 3 veces voy a tocar Tequía, Shevarim, Trua, Tequía por 3. Después voy a llegar a Zichronot y voy a hacer Tequía, Shevarim, Tequía. Y esto también por 3. 3 veces. Y aquí, Tequía, Terua, Tequía, por 3. Entonces, básicamente, cada una de las formas la hice 3 veces. ¿Mejor? Entonces aquí, 1, 2, 3, 4 por 3. 12. 9. 9 y 9. 30. Igual 30. O sea, realmente ya hicimos el de Oraita cuando estábamos antes de Musaf. Ya lo hicimos. Sí. Ya lo hicimos. Es dentro de Musaf. Todo. Allá. Entonces, esta estrategia, ¿qué significa? Que en cada una de las brajot yo hago un tipo de truá nada más. Y lo repito 3 veces. Pero ¿qué otra opción podría haber? En cada una de cada. En cada una, en lugar de hacer el mismo, en cada uno hacer las 3 formas. ¿Entienden? Entonces, Tequía, Shevarim, Trua, Tequía. Tequía, Shevarim, Tequía. Y Tequía, Terua. Perdón por mi letra espectacular. Terua, Tequía. ¿Ceder? Ya, si yo en lugar de hacer caja, hago caja, y hago lo mismo aquí, y hago lo mismo aquí, entonces al final llego a lo mismo. Solamente que aquí, en lugar de que haya 12, 9 y 9, ¿cuánto va a haber? 10, 10 y 10. Ya fue con la cabo. ¿Por qué? Porque aquí tengo Tequía, Shevarim, Trua, Tequía, 4. Tequía, Shevarim, Tequía, 3, 7. Tequía, Trua, Tequía, 10. Entonces, 10, 10 y 10. Entonces, esa es la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Sí? Agarrar un solo estilo para cada brajá o hacer los 3 estilos en cada brajá. Esa es la pregunta. ¿Qué les gusta más? Cada estilo, un estilo por brajá o los 3 estilos en cada uno. ¿Qué les gusta más? Los estilos en cada uno. Para tener más variedad. Tener más variedad de Pepino, tomate, cebolla, un poco de helado. Sí, que no sea tan aburrido, ¿no? De todo igual. Entonces, la Mishnah Brura, el Shulchan Aruch me trae en la segunda opinión de hacer como lo que ustedes no dijeron, como la primera opción. ¿Sí? Él dice, Akshav Noagim, ahora se acostumbra, Litkoa Lemalchuyot, Tashrat, Shalosh Piamim. O sea, se toca igual las 3 veces. Tequía, Shevarim, Trua 3 veces. Zichronot, Tequía, Shevarim, Tequía 3 veces. Y en Shofarot, Tequía, Trua, Tequía 3 veces. O sea, el Shulchan Aruch ya nos dice que la costumbre es la primera. Que en cada brajá tocamos un solo estilo. No hacemos ensalada. No mezclamos. ¿Qué? יפה מאוד. Viene el Ramá y dice que
otra cosa. Y la Mishnah Brura dice así. Que por cuanto que ya dijimos de que para salir de toda duda tenemos que hacer 3 estilos diferentes de Trua, o Shevarim Trua o Shevarim Trua. Ayame a Raúl hubiera correspondido Gam Kalit Koat Ashrat Ashatarat Lemorjuyot, Dejen Zichlon, Dejen Shofarot. Que de la Kol Safek dice, teóricamente, si yo digo que tengo que salir de Jehová de las 3 formas, lo lógico es que hagamos como dijeron ustedes, que en cada brajá hagamos las 3 formas. No que en una brajá hagamos una forma y en la otra brajá otra forma. Arey, Jajamín decretaron que hay que tocar el shofar en las 3 brajot. ¿Beseder? Entonces, en las 3 brajot, ¿cómo hay que tocar? ¿Como una sola opción o como corresponde realmente? Como corresponde realmente. O sea, ¿cómo corresponde realmente? No sé. Son 3 posibilidades. Entonces, mejor. La lógica dice que en cada brajá, en Malhuyot, en Zichronot y Shofarot, hay que hacer las 3 formas. Y no hacer solamente una forma en la primera brajá y la otra forma en la segunda brajá y la otra forma en la tercera brajá. Es como si estuvieran amarradas cada una. Najón, Bedio, Najón. Pero bueno, aquí dice que por eso el Ramá dijo que se toca una sola vez. Aval, el Shla Kadosh, Shnei Luchot Abrit, Rab Horovitz, Mekubal, dice, después de las diferentes variantes que tenemos aquí, de cómo se toca en Musaf, sí, el Shulchan Aruch nos trae 2 variantes y el Ramá nos trae otra variante. Yo aquí les traje solamente 2, pero hay más. Hay más. Dice que la forma más adecuada es tocar como les gusta a ustedes. O sea, tocar Tashrat, Tashat y Tarat, Tekiah Shvarim Trua Tekiah, Tekiah Shvarim Tekiah, Tekiah Trua Tekiah, en cada una de las 3 brajot. O sea, no 12, 9, 9, sino 10, 10, 10. Entre los Ashkenazim, esa es la costumbre. Así es la costumbre. La verdad que no sé si los Faradim lo hacen así. Creo que sí. ¿También lo hacen así? ¿Sí? Entonces, esto está basado en el Shla Kadosh, ¿sí? En este posek, el Kubal, que lo trae la Mishnah Brura, y Bemet, ahora dice, mire, hay un lugar que hacen diferente y tienen otra costumbre, es de Beseder, o sea, no, ¿sí? Esta forma de tocar el shofar tiene variantes, y si uno hace de acuerdo a una de las variantes, de Beseder Gamur, ya le oye de Jehová, pero lo mejor es, y también suena que es lo más lógico, es de que en cada brajá hagamos todo lo que puede ser la teruá correspondiente, y de esa manera salimos Yedei Jehová. Muy bien. Beseder Gamur. Bueno, otra cosa muy importante que hay que tener cuidado es de que desde que se empiezan a tocar los primeros toques del shofar hasta el último toque está prohibido hablar. Hay que optar por el derecho del silencio. ¿Ceder? Entonces hay que tener mucho cuidado de no hablar. A pesar de que aquí el Shulchan Aruch dice que entre las tequiot primeras y las segundas se podría hablar, pero la costumbre es de que nos cuidamos de no hablar como van de cosas que no tienen que ver con el toque del shofar. ¿Qué? Desde el primer toque, de antes del Musaf hasta el último, en medio de los 100 toques no se puede hablar. No sé, no hay que hablar. ¿Qué?
Kamubán de que si hay que hablar de algo que tiene que ver con las tequiot, con el toque, o con la tefilá, entonces ahí es menos problema, pero sí, Bejatejilá, nosotros nos cuidamos de no hablar Bijlal desde el primer toque hasta el último. ¿Cedar? Muy bien. Bueno, ya aquí hay una shela muy interesante en el Shulchan Aruch, que hoy no es muy común, pero para tener la perspectiva de este tema. Una persona vive en un lugar donde no tiene minyan, no tiene baltoquea, no tiene nada. ¿Sí? Se tiene a sí mismo y se acabó. Eso también está bueno. Allá. Él tiene dos opciones. Tiene dos ciudades cercanas, una hacia el norte y otra hacia el sur. ¿Sí? Dos comunidades judías donde él tiene opción de cumplir las mitzvot del día. Pero hay un problema. Que en la ciudad que está hacia el sur saben hacer la tefilá, pero no saben tocar el shofar. Y en la ciudad del norte, al revés, saben tocar el shofar, pero no saben la tefilá. Entonces él tiene que elegir una de las dos. O que en Rosh Hashanah va a hacer, ¿sí?, tefilá de Musaf, como corresponde, o que va a ir a la ciudad donde tiene que escuchar el shofar, pero se va a quedar sin tefilá. ¿A dónde va? Tenemos mitzvah de Rabanán y mitzvah de Oraita. Decimos la Oraita. ¿Cuál es la Oraita? Escuchar el shofar. La tefilá es mitzvah de Rabanán. ¿Sí? También Musaf. Lo que me mete, como ya dijimos, es una tefilá de Musaf especial y que tiene 9 brajot y malhuyot y shofarot, y Bemet es una tefilá muy especial del año, pero al final la mitzvah del shofar es mitzvah de Oraita. Entonces, verdad que mitzvah de Rabanán y mitzvah de Oraita, yo tengo que optar por la mitzvah que es de Oraita. Y por eso dice el Shulchan Aruch que aquel que no es experto en las tequiot y tampoco en el orden de la tefilá de Musaf. O sea, hoy en día eso vigilar es muy difícil, porque ¿qué significa que no sabe tefilá de Musaf? Antes la gente no tenía sidurim, no tenía mahzorim con la tefilá y tenía que apoyarse en el sheliach tzibur. Pero hoy en día todos tenemos, entonces hoy en día eso ya es mucho menos complejo. Aval Bonagit, que esa es la situación. ¿Sí? El Señor no tiene nada para Musaf y nada para el shofar. Entonces, en una son expertas de tefilá, en la otra es del shofar. Tiene que ir al lugar donde son expertos en las tequiot. Afilu shel musaf badav shel tequiot safek. Ya, no solamente eso. Afilu que él no está seguro. Le dijeron, mira, en esta ciudad saben bien la tefilá. En la otra creo que hay shofar. No estoy seguro. ¿A dónde va? ¿A donde creo que hay shofar o a donde seguro hay musaf? Creo que hay. ¿Sabes? O sea, no solamente cuando estoy seguro que hay shofar, pero cuando creo que hay shofar y es probable, la halajá es de que el safek de la mitzvah de la Torah es más fuerte que la seguridad en la mitzvah de Rabanán. Ya fue. ¿Qué? ¿Sí? Entonces, esta es una regla bijlal en general, de que Safek de Oraita, si yo tengo la opción de cumplir una mitzvah que Safek de Oraita, va a ser más fuerte que Badai, que seguro de Rabanán.
יפה. כמובן, esto es con la condición que la distancia que hay entre las ciudades no le va a permitir ir a las dos, pero si puede ir a las dos, entonces que primero vaya una y después vaya a la otra, para cumplir las dos mitzvot. Sí, eso es pashut. Sí. Porque, por ejemplo, si él va a la tefilá de Musaf y luego puede ir a la ciudad del shofar, entonces el shofar se puede tocar hasta el último minuto antes de la shkia. Entonces puede salir de Jehová. Entonces puede aprovechar las dos cosas. ¿Qué? Sí. En Yom Tov, ¿se puede salir de una ciudad a otra si hay distancia a la distancia No, mayor que... más que el Tjum no se puede. 2000 amot o que ponga Eruf Tjumin, entonces tiene 2000 amot más. 2000 amot más. ¿Qué? Y ahora les voy a hacer una pregunta, piensen bien. ¿El segundo día el shofar es de Oraita o de Rabbanán? El segundo día de Rosh Hashanah, ¿el shofar es de Oraita o de Rabbanán? Rabbanán. Entonces ahora les voy a hacer la misma pregunta otra vez. Pero no para el primer día de Rosh Hashanah, sino para el segundo día de Rosh Hashanah. Musaf por un lado, shofar por el otro, segundo día de Rosh Hashanah. ¿A dónde voy? Puedo optar por la primera. Yo escuché el shofar un día anterior. Lo que escuchaste el día anterior te sirvió para el día anterior, no para hoy. Hoy lo tienes que volver a escuchar de El Rabbanán. otro día todo es de Rabbanán. Entonces, shofar de Rabbanán es más fuerte que Musaf de Rabbanán Para ese o día. Musaf de Rabbanán. Para ese día. Para ese día, de eso estoy hablando. Hay más, se puede ir a Tefilá, hay Shacharit, hay Musaf, hay muchas más que puede hacer. El shofar es más fuerte. El shofar ya se... Yo opino que sí, que son Dice Lucas que shofar. Pero los dos son de Rabbanán. Ahora me puedo hacer como Tarim Tefilín, ¿qué mitzvah es? Pero el shofar es solo un día al año, entonces prefiero el shofar de Rabbanán que... Y Musaf de Rosh Hashanah también hay un día solo día al año. Es una mitzvah fija, bueno, no fija en este caso, pero... Entonces, Najón de que el shofar es de Rabbanán, pero la mitzvah de Oray del shofar original es de Rabbanán o es de Oraita. ¿Qué es? De Oraita. Y la mitzvah original de Tefilat Musaf, ¿qué es? ¿Es de Oraita o de Rabbanán? Es de Rabbanán. Entonces, por eso el shofar sigue siendo más fuerte el segundo día que Musaf. ¿Eh? ¿Entendido? Por eso hay que vivir en lugares donde no hay esos problemas. ¿Verdad? Después, ¿qué es una tequía gedolá? Casi se desmaya el baldoca. ¿Cuánto dura una tequía gedolá? Depende del pulmón. Se vino a hacer. Seguro más que Shevarim. Sí, más que Shevarim y Trova, seguro. En dónde se hace tequía gedolá también depende de la costumbre. Pero ¿qué es una tequía gedolá? ¿Cuánto dura una tequía gedolá? Nosotros dijimos que la tequía normal es la que dura de acuerdo a... no al pulmón. También de acuerdo al pulmón. Pero depende de la trua, ¿no? ¿Qué tipo de trua? ¿Shevarim trua o Shevarim o trua? ¿No? Allá, entonces... ¿qué? Entonces, tequía gedolá es pashut meot, una tequía más larga que la oficial. Eso es una tequía gedolá.
Entonces en esto vienen las competencias de los Balei Tokea, donde quieren mostrar sus pulmones. Entonces hay un Baal Tokea que hace una tequía un poco más larga que la común, ¿sí? Y hay uno que ahí le da con todo, ¿sí? Caja, ¿sí? ¿Sí? En lugar que le dure un tiempo, lo hace el doble o más, de acuerdo a su fuerza. Pero esa es básicamente la... Seguro está en suspenso, sí, bien. Sí, ¿Cuánto dura o cuándo sí, se desmaya? cada uno mirando en el reloj, a ver, ¿cuánto le tarda? El año pasado yo me asusté, la verdad, con el Baldo Kea. ¿Por qué? Porque lo vi todo rojo. Ah, sí. Morado. Mirando los ojos de tocar que hacen. ¿Sí se han llegado a desmayar? ¿Eh? ¿Se han llegado a desmayar? No. Pero yo estábamos en meter y yo estaba a ver quién lo atrapa. Después me dan un poco de golpes de aire, pero no. ¿Cuál va a ser? Fue un Baldo Kea muy bueno que estaba el año pasado. Betel. Todo. Yofi. Bueno. Después, Rosh Hashanah es un día muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene una especie de ambivalencia. ¿Sí? Rosh Hashanah es un día ¿qué? ¿Es un día festivo o es un día de introspección? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Es un día de amor o de temor? ¿Es un día de... ¿Eh? Estamos esperando el juicio y... Por fuera, Las dos. por fuera y Mejor. Los judíos siempre saben inventar cosas difíciles. Mejor. Cómo intercalar. Sí, porque al fin y al cabo esto es algo que uno lo tiene en su sentir. O sea, uno tiene que sentirse alegre, ¿sí? En un día de Hag, pero por otro lado es Yom Din, es día de juicio. Es día de juicio. Día de esperanza. ¿Ah? Día de esperanza. Día de esperanza, mejor. Pero, Jolofen, ¿sí? La invitación a la corte la tenemos. Entonces hay que presentarse en la corte. Vamos con buena actitud. Entonces Zenajón Meot, pero Jolofen, la sensación es muy especial. Entonces viene el Shulchan Aruch y dice caja. Ochlim beshotim usmechim, se come. Si esto está en el Siman Tafkuf Tzadik Zain, en la página Samajet, se come, se tome y se alegra. Ve'ein mit'anim ve'Rosh Hashanah. No se puede ayunar en Rosh Hashanah. Ve'lo beShabbat Shuvah, y tampoco en el Shabbat entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Omnam, pero a pesar de que es mitzvah comer y alegrarse y no ayunar, hay que guardar lo que se llamaría la cordura. ¿Qué significa guardar la cordura? No exagera. Omnam, lo yochlu kol sobam, o sea, no hay que comer, como se dice, hasta que uno ya está bien satisfecho. ¿Sí? Lemal lo yakelu rosham, para que no lleguen a una situación de lo que se llama kalutrosh, un tipo de frivolidad. Vetie irat Hashem al pnem, y que haya irat Hashem en sus semblantes. O sea, hay que alegrarse, pero como se dice, con medida. Permitido tomar, pero con medida. ¿Qué? Entonces, Rosh Hashanah es Hag. Y la Torah dice, Besamachta bechageja, y te alegrarás en tu fiesta. Entonces, hay mitzvah de estar sameach. ¿Qué? Entonces, Najón es Yom Din, y nos juzgan, la Kol Najón, y todo es cierto, pero no podemos
eximirnos de la mitzvah, de la alegría, de la fiesta. Besamachta bechagecha. ¿Qué? Y así está escrito en Teilim. Tiku bajot de shofar bakesel leyom chageinu. Que toquen el shofar en el día oculto. Básicamente Rosh Hashanah es la única fiesta donde la luna está oculta. ¿Por qué está oculta la luna en Rosh Hashanah? Pues los jodes. Shavuot es el 6. Entonces ya está en cuarto creciente. Y como va Sukkot y Pesach ya es luna llena completa. Entonces, así dice el pasuk. Tiku bajot de shofar, toquen en el mes del shofar. Bakese es como bakisui, cuando está oculto la cobertura de la luna. Leyom hageinu, en el día de nuestra alegría, de nuestra fiesta. Entonces, ¿cómo llamó David Amelech a Rosh Hashanah? A Rosh Hashanah lo llamó Hageinu. Y hay otro pasuk muy interesante en el profeta Nehemías 8, pasuk 10, dice, él está hablando ahí de Rosh Hashanah, dice el pasuk, Ichlu mashmanim, ushetu mamtakim, coman mashmanim, cosas grasosas, ushetu mamtakim, y tomen cosas dulces, matok, ki kadosh hayom la Adonenu, porque kadosh es el día para nuestro Señor, de al te'atzevu, y no estén tristes, ki chedvat Hashem, porque la alegría de Hashem y ma'uzchem es vuestra fuerza. Así dice el profeta Nehemías. Entonces, ¿qué dice aquí? No, prohibido entristecerse en Rosh Hashanah. Hay que guardar cordura, hay que guardar seriedad, pero no tristeza. Al contrario, Chedvat Hashem y ma'uzchem, la alegría de Hashem es vuestra fuerza. O sea que hay que tener una alegría interna, medida, conjuntamente con la cordura. Y por eso, mitzvah comer y no se debe ayunar en Rosh Hashanah. Muy bien. Y después hay otras alajot. Hay una she'ela respecto al segundo día de Rosh Hashanah. El primer día de Rosh Hashanah decimos en el Kiddush Sheheyanu, Bekimanu, Begianu, las manas de. Y cuando tocamos el shofar, decimos dos brajot. El primer día, Asher Kidishanu, Bemitzvah Betzivanu, Lishmoa Kol Shofar, escuchar y la braja de Sheheyanu. ¿Por qué? Porque la braja de Sheheyanu se dice cuando se cumple una mitzvah que viene de tiempo en tiempo. Entonces, el Sheheyanu del Kiddush es ¿por qué? Porque ahora estamos en una nueva fiesta que tenemos que festejar y por eso decimos Sheheyanu en el Kiddush. Y cuando tocamos el shofar el otro día también estamos en una mitzvah nueva que no cumplimos durante todo un año y por eso decimos la braja de Sheheyanu. Ahora la pregunta es ¿qué pasa con la braja de Sheheyanu en el segundo día de Rosh Hashanah en las dos mitzvot? En el Kiddush y en el toque del shofar. ¿No se debería decir? ¿Bonire? ¿Ah? ¿Bonire?
Entonces, caja. Dice el Shulchan Aruch, Bekidush Leil Sheini, en el Kiddush de la segunda noche, no leo lo que dice entre paréntesis el Ramá primero, leo primero lo que dice el Shulchan Aruch. Maniach pri hadash, pone en la mesa un fruto nuevo y se apoya, sí se dice sheheyanu, pero se apoya en ese fruto, ¿sí? Como si la braja de sheheyanu sería por ese nuevo fruto. ¿Y qué pasa si no hay nuevo fruto? Veimein matzui pri hadash. Y el Ramá dice, o beket hadash, o una ropa nueva, bueno, que el señor se pone una nueva, una camisa o alguna cosa nueva. Im kol ze yomar she'echeyanu. A pesar de que no tiene, que diga she'echeyanu. Ni fruta ni ropa. Aunque no tenga. Leja tejilá, que ponga una fruta nueva, que ponga una ropa nueva. Pero si no tiene, o no compró, o se olvidó, entonces que diga sheheyanu de cualquier forma. ¿Qué se debe a que le permitió vivir todavía un día más? ¿Ah? ¿Puede llegar a eso? ¿Ah? ¿Por qué se le permite? ¿Por qué? ¿A qué se debe que Bonnie- no hace Buena idea. si no tiene nada? Es buena idea. Entonces, el tema del sheheyanu en el segundo día es el siguiente. Nosotros sabemos de que existe una costumbre en la diáspora que se llama Yom Tov Sheini Shel Galuyot. ¿Qué significa Yom Tov Sheini Shel Galuyot? Que cada fiesta es doble en la diáspora. ¿Najón? Menos energía. El primer día de Pesach en la diáspora, segundo día de Pesach. El séptimo día de Pesach en la diáspora, octavo día de Pesach. El primer día de Sukkot en la diáspora, segundo día de Sukkot. Shemini Atzeret, que es el octavo día de Sukkot. 2 días. Sí, 2 días, 9. Shavuot, primer día, segundo día. Muy bien, eso es solamente en la diáspora. Rosh Hashanah es la única fiesta donde en Eretz Israel nos volvemos diaspóricos. Dos días. La Shela es lama. Los samaritanos. ¿Qué Puede samaritanos? ser Samaritanos. que se Que juntan. que boicoteaban las hogueras para saber que había llegado. Sí, pero esas hogueras eran para Hutzlaretz en general, para Babel. Pero bueno, también porque no se estaba seguro a ciencia cierta. Entonces, ¿cuál es el problema de Rosh Hashanah? No llegaba. Puede ser ¿Por qué en la diáspora hacían 2 días? Por esa fe, la duda. No llegaban a. Porque los WhatsApp no llegaban a tiempo. Llegaban a avisar. Los WhatsApp. ¿Sí? Los mails no llegaban a tiempo para informar cuándo fue Rosh Chodesh. Y como siempre hay duda entre 2 días cuál va a ser Rosh Chodesh. ¿Por qué? Porque puede ser o el día 30 o el día 31. ¿Sí? O sea, es posible que el mes anterior haya tenido 29 días y Rosh Chodesh es el día 30, pero es posible que el mes haya sido un Chodesh Malé de 30 días y Rosh Chodesh es al otro día, o sea, el día 31. Entonces en Eretz Israel la gente se entera más rápido porque estamos cerca de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, en Jerusalén se fijaba cuando era ¿sí? en el Betadín. Entonces esa información llegaba a todo Eretz Israel. ¿Verdad? Entonces llegaba a Eretz Israel. En Shavuot llegaba hasta el 6 de Sivan y Badai que en Sukkot y en Pesach llegaba hasta el 15, ¿sí? O sea, 2 semanas Badai que llegaba. ¿Verdad? Pero
no era seguro que esa información llegue a Jutz Laaretz, a la diáspora. Entonces, Najón hacían fogatas y hacían señales de humo, etc. Pero, al fin y al cabo, también eso se tuvo que suspender, porque los, no Shombronim, sino los Tzdukim, los saduceos, empezaron a hacer trampa. Otra vez. ¿Sí? Los izquierdistas... No. Empezaron a hacer trampa y empezaban a mandar señales falsas de Jule. Entonces, esto también se suspendió. Y a Bejofen empezaron a acostumbrar en la diáspora, por las dudas, a hacer 2 días de Yom Tov. De ahí sale el tema de Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Y Yom Tov Sheni Shel Galuyot en la diáspora es prácticamente igual que el primer día de Yom Tov. Hay ciertas diferencias en temas de entierros y cosas así, pero en forma general, lo mismo que se hace el primer día, se hace el segundo día, completo. Seder el primer día, primera noche, Seder segunda noche. ¿Qué? Yo me acuerdo que siempre estaba feliz de que tenía 2 Sedarim, porque todo lo que no alcanzaba a decir en el primero, lo decía en el segundo. Pero imagínense, preparar 2 Seders, pesado, está pesado, sí. ¿Sí? Y a veces son 3 días seguidos, porque es jueves, viernes, Shabbat, o Shabbat, domingo y lunes, yo qué sé. Sí, ya no hablemos por dónde entra la comida, pero bueno, esa es la costumbre que se mantuvo en la diáspora. Y a filo de nuestros días, que ya, como dicen Jajamim, en el Talmud, que ya sabemos bien cuándo es Rosh Chodesh, ya todo está basado en un luaj, o sea, toda esa historia de mandar la información, hoy ya no es relevante. ¿Qué quiere decir hoy? Tampoco en la época del Talmud, porque ya tenían un calendario organizado hasta que venga el Mashiach. Pero Bejolofen, dicen Jajamim, Minag Aboteinu Biadenu, o sea, quedó el Minag, la costumbre, y se mantiene. Rosh Hashanah es la excepción a la regla, y también en Eretz Israel se hace 2 días. ¿Por qué? Igual. Lama. Puede ser que sea porque es la única fiesta que es en Rosh Chodesh. Ya fe. ¿Y entonces qué? Como para no opacar el primer día de Rosh Chodesh, Si la fiesta es en Rosh Chodesh, entonces aquí también tienes el problema de informar a filo en Eretz Israel. ¿Por qué? Porque tienes que informar eso el mismo día. El mismo día, que es Rosh Chodesh. ¿Najón? ¿Y qué pasa si los testigos llegaron tarde? Entonces Jajamim dijeron de que, y esa es la costumbre, entonces hay quienes dicen que va por ese lado, y hay quienes dicen que se considera a Rosh Hashanah como Yom Arichta, como un Yom Tov de 48 horas. Yom Arichta, un día largo. Si yo digo que es Yom Arichta, entonces es un solo día. Por lo tanto, en el segundo día de Yom Tov, no hay que hacer de vuelta Sheheyanu. ¿Por qué? Porque es el mismo día, básicamente. Es como si fuera el mismo día. En Israel. Najón, en Israel, Najón. Pero eso también se amplió a Jutz Laaretz. Bejolofen, por ese motivo, a pesar de que en la diáspora siempre el segundo día de Yom Tov no hay ningún problema, se hace Sheheyanu los 2 días, porque esa fue la takaná, ese fue el decreto, que nosotros festejamos el segundo día por las dudas como el primero, pero aquí como se considera que Ulá es como un día largo,
por el tema de los Jodesh, etc. Entonces dijeron Jajamim de que es mejor que en el Kiddush pongamos algo para que podamos decir la braja de Sheheyanu, según esa opinión, basándonos en esa fruta o en esa vestimenta. Pero si no hay, mejor el Shulchan Aruch dice que la braja se dice de cualquier manera, porque sí, porque nosotros consideramos de que la opinión más basada es la que se consideran como si fueran 2 días de Yom Tov y no como un día largo. ¿Qué? Son 2 días. Ya fue mejor. Eso es en lo que se refiere al Kiddush. ¿Qué pasa con el shofar? Tocamos 2 días el shofar. El segundo día, ¿hacemos Sheheyanu o no? Dice el Shulchan Aruch que hay una sola situación en la cual decimos Sheheyanu el segundo día de Rosh Hashanah cuando tocamos el shofar. ¿Cuándo? Cuando el primer día no se tocó. Que haya Shabbat. ¿Sí? Shabbat puede caer el primer día en Shabbat. Hay 3 días que en nuestro calendario Rosh Hashanah no puede caer el primer día. Lo Adu Rosh. El año pasado así fue, ¿no? Aleph. Lunes. Rishon. No, Rishon, ¿qué? Domingo. Bueno. Dalet es Revi. Miércoles. Esto parece una Nun. Vav es Yom Shishi. Entonces, Aleph, Rosh Hashanah. El primer día de Rosh Hashanah nunca puede caer en alguno de estos 3 días. ¿Cómo se lee? Adu. Adu. Iniciales. ¿Sí? ¿Qué? Lo Adu Rosh. Lo Adu Rosh. No puede caer en Adu en domingo, miércoles y viernes, el primer día de Rosh Hashanah. ¿Qué? Ceder, en estos 3 días, cada uno tiene su motivo. Ceder, hablamos ya ahora. Y después tenemos una regla parecida en Pesach, que es Badu. Casi lo mismo. Yom Sheni, Yom Revi, Yom Shishi. Esto es en Pesach. El primer día de Pesach no puede caer Yom Sheni, no puede caer Revi, no puede caer Shishi. De acuerdo a esta regla, el primer día de Rosh Hashanah puede caer en Shabbat. Puede caer en Shabbat. No puede caer en Shishi. ¿Sí? No puede caer el viernes, pero sí puede caer en Shabbat. Entonces, si el primer día de Rosh Hashanah cae en Shabbat, no se toca el shofar en Shabbat. ¿Por qué no se toca el shofar en Shabbat? Lama, porque es muktzeh. ¿Y por qué es muktzeh? Porque no se puede tocar en Shabbat. ¿Y por qué no se puede tocar en Shabbat? Porque es muktzeh. ¿Y por qué es muktzeh? Pues es en Shabbat. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Porque no se puede tocar o porque es muktzeh? Porque sé que tenían que transportar. No, por el tema de... No se puede transportar. Ah, sí. Me da miedo que alguien vaya a sacarlo. Para la gente no tenga miedo de sacarlo y... Que no hay grupo, voy a pedir No se toca el shofar en Rosh Hashanah cuando cae en Shabbat. Machloket, Babli y Yerushalmi. Discusión entre el Babli y el Yerushalmi. ¿Por qué no se toca el shofar el Shabbat?
y que siempre va a ser el primer día de Rosh Hashanah. Porque nunca va a ser el segundo, porque el primer día de Rosh Hashanah nunca puede ser viernes. Entonces siempre va a ser el primer día. El Babli dice de que el motivo es por el mismo motivo que no se toca, no se lee la Megilá en Purim y no se cargan los 4 minim, las arbata minim en Sukkot. ¿Por qué? Porque a pesar de que de oraita sí tendríamos que tocar el shofar en Shabbat, y a pesar de que tendríamos que cargarlas, cumplir la mitzvah de las 4 especies, tenemos miedo de que la persona no sepa bien tocar el shofar, o no sepa bien hacer los movimientos de los arbat minim, y agarra el shofar o los arbat minim en Sukkot, salga a la calle y vaya a un experto para que le enseñe cómo hacer la mitzvah. Y en ese momento, si el lugar es Reshut Rabim, él va a estar cargando en la vía pública el shofar o los arbat minim. ¿Cierto? Entonces, para evitar esa situación, Jajamim decretaron que algo que de lo pashut, o sea, es difícil de entender, pero están anulando una mitzvah de oraita, de shofar o de arbat minim, para que por las dudas no llegue a suceder lo que acabamos de decir. Y si me preguntan, bueno, ¿y qué pasa en un lugar donde hay eruv? No, entonces la gezerá es absoluta y no importa si sí o no hay eruv, no se carga el shofar, no se toca el shofar en Rosh Hashanah y tampoco se toman los arbat minim en Sukkot y tampoco se lee la Megilá en Purim en Shabbat cuando cae Shabbat por el mismo motivo. Sí, este año cayó Purim el viernes, creo. ¿Sí? Entonces, fíjense en el Dua. Fue Meshulash. 14 de Adar, cayó viernes. Entonces en todo Eretz Israel y en todo el mundo la Megilá se leyó jueves en la noche, viernes en la mañana. Pero en Yerushalayim es Purim Shushan Purim, es de las ciudades amuralladas. ¿Cuándo habría que leer la Megilá en Yerushalayim? Shabbat, el 15 de Adar. Pero no se lee el 15 de Adar en Shabbat, porque en Shabbat no se lee la Megilá. Entonces por eso los Yerushalmim tuvieron que adelantar la lectura de la Megilá al viernes, al 14 de Adar. Y todo es por el mismo motivo. Para no... La persona no sabe leer bien la Megilá, la va a llevar a un experto, la va a cargar en la vía pública y eso está prohibido. Ese es el motivo del Babli. Pero el viernes... El Yerushalmi dice otra cosa. Haciendo el viernes en una sola vez, el viernes. No, viernes. La Megilá se lee 2 veces, en la noche y en la mañana. Claro. ¿Cuándo empieza el viernes? El jueves en la noche. ¿Mejor? Muy bien. Ahora, ¿qué dice el Yerushalmi? El Yerushalmi dice, hay 2 pesukim en la Torah que hablan de Rosh Hashanah. ¿Se acuerdan que dijimos que hay 2? Uno habla de la teruá en Yom Kippur del Yobel. ¿Se acuerdan? Y los otros 2 hablan de Rosh Hashanah. Pero hay una palabra que cambia en esos 2 pesukim de Rosh Hashanah. En un pasuk dice Zichron Teruá, recuerdo de Teruá, y en el otro dice Yom Teruá, día de Teruá. Recuerdo de Teruá, día de Teruá. ¿Más del? ¿Ya fe? Dice el Yerushalmi
¿Por qué en uno utilizó el término día de Teruá y en el otro utilizó recuerdo de Teruá? ¿Por qué? Porque a veces la Teruá es Teruá, pero a veces es recuerdo de Teruá, porque no hay Teruá mamash. ¿Cuándo es cuando hay recuerdo de Teruá? Cuando Rosh Hashanah cae en Shabbat. Como el mismo Shabbat. Según esto, hay una diferencia esencial entre el Babli y el Yerushalmi. ¿Por qué no se toca el shofar en Rosh Hashanah? Según el Babli, de Rabbanán, de Oraita habría que tocar, de Rabbanán, por el tema de cargar, no tocamos. Según el Yerushalmi, no se toca, es de Oraita que no se toca el shofar en Rosh Hashanah, cuando cae en Shabbat. Porque es Zichron Truah, porque la Torah dijo, no, en Shabbat no se toca el shofar, solamente se recuerda. Los dos coinciden que no se tocan. Mejor, pero uno es de Oraita y el otro es de Rabbanán. Ya fe. Ahora, viene el Shulchan Aruch y dice, si cae el primer día de Rosh Hashanah en Shabbat, entonces, como no tocamos el shofar en Rosh Hashanah el primer día, Ombrim Sheheyanu va shofar de Yom Sheni. Entonces decimos la braja de Sheheyanu por el shofar el segundo día. El primer día no pudiste tocar porque es Shabbat. ¿Qué te queda? El segundo. Entonces, como el segundo día es la primera vez que vas a tocar el shofar ese año, dice Sheheyanu. ¿Sí? Entonces hagamos la deducción. ¿Por qué puedo tocar según el Shulchan Aruch el segundo día el shofar cuando cae el primer día en Shabbat? Porque no toqué el primer día. Pero ¿qué pasaría si el primer día de Rosh Hashanah no es Shabbat y toqué y ya dije Sheheyanu? ¿Qué voy a hacer el segundo día? ¿Digo Sheheyanu o no? No. Deducción. Shutame. Según el Shulchan Aruch, no se dice Sheheyanu por el shofar el segundo día. Por el Kiddush, sí. Mejor poner una fruta, pero si no tengo fruta, digo Sheheyanu. Pero por el shofar, no. Haga, dice Ramá, de Yesh Ombrim, Afilu Chal Yom Rishon Bechol, afilu que caiga el primer día de Rosh Hashanah en día de semana, y ya dije Sheheyanu cuando toqué el shofar, se dice la braja de Sheheyanu el segundo día. Vejen aminag bemedinot elu, y si es la costumbre. Entonces, si ustedes van a ir el miércoles a una sinagoga ashkenazí, cuando se toca el shofar, van a escuchar la braja de Sheheyanu. Y se van a ir a una sinagoga sefaradí, no van a escuchar la braja de Sheheyanu. ¿Sí? Y esa es la discusión que hay entre ashkenazim y sefaradim. ¿Qué? Pero Ramás solo lo pone por el costumbre. No lo dice porque no sigue una lógica, ¿no? ¿Ma? Solo Ramás. No. Una explicación. No. Él dice que hay opiniones que dicen que sí hay que decir Sheheyanu por el toque de shofar el segundo día. Y así es la costumbre. No dice que es porque se acostumbró, así es la halajá. No. Hay opiniones que dicen que sí hay que decir. Le masé, como el Kiddush. Haré en el Kiddush también Shulchan Aruch está de acuerdo que se dice Sheheyanu. Mejor poner una fruta nueva. Pero ¿qué dijo el Shulchan Aruch? Si no alcanzaste a tener una fruta nueva, a pesar de eso, dice Sheheyanu. ¿Qué? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, aunque
nosotros tomamos en cuenta que Ulay es una sola Kedushá de 48 horas, pero al final como son 2 días, entonces es como una especie de Yom Tov Sheini, y por eso sí vamos a decir Sheheyanu en el Kiddush, pero en el Shofar no. Y la pregunta es, ¿por qué? Maevdel. Entonces, Derech Haga, la Mishnah Berurah dice que es bueno que un Ashkenazí también se ponga una ropa nueva cuando toca el shofar el segundo día. Es bueno. ¿Ceder? Entonces, ¿a alguien se le ocurre cuál puede ser la diferencia entre el Kiddush y el shofar? Les quiero dejar un poco de trabajo para el fin de semana. Pero el Kiddush de Shabbat no decimos Sheheyanu. Shabbat, ¿por qué? Shabbat, mamá, ¿qué es? Shabbat no es fiesta, Shabbat es cada semana. El sonido del shofar es con uno con una Kiddush. No. Señor Lara, usted tiene que saber, usted es Talmid Jajam, ¿no? Tiene que ser algo nuevo, aparentemente. Algo como si fuera nuevo, aparentemente. Siempre se puede poner algo en la mesa, si estamos en el Kiddush, siempre se puede agregar algo, tanto una fruta o... Poder poner cosas nuevas debe ser Gamur, pero... Porque el Shulchan Aruch dice que al final, en el Kiddush, no importa qué es lo que haya pasado, tengas o no tengas fruta nueva, dices Sheheyanu, se acabó. No tienes ni ropa nueva, ni fruta nueva, dices Sheheyanu. El segundo día dices Sheheyanu. En el Kiddush. Pero en el Shofar no. Shofar dice solamente si el primer día de Rosh Hashanah fue Shabbat, ahí dices Sheheyanu el segundo día, deducción. Si ya dijiste el primer día, no haces el segundo. Tenemos mitzvah de Kiddush, tenemos mitzvah de Shofar. En Kiddush sí, en Shofar no. Estoy hablando de acuerdo a Shulchan Aruch, no al Para revés. renovar, porque la creación se renueva cada Shabbat. No, Shabbat, ¿qué tiene que ver con Shabbat? Estamos hablando de Rosh Hashanah. No, pero el Kiddush. Para santificar mejor el momento, ¿Ah? para santificarlo mejor, porque con esto Estamos hablando aquí santificamos del... el... Estamos hablando... Estaba mal. El Kiddush del primer día que fue en Shabbat. No entendí. Sí, o sea, en el Kiddush. No, pero aquí no mezclemos Kiddush con Shabbat. ¿Sí? Segundo día. Aquí la halajá de Kiddush no tiene, no se lo mencioné si el primer día de Shabbat de Rosh Hashanah fue Shabbat o martes o no. Hay 2 días de Rosh Hashanah, los 2 días de Rosh Hashanah, no me importa cuál haya sido el primero o el segundo. Digamos hacer Sheheyanu. El tema del shofar sí es relevante, porque el primer día, porque cuando cae Shabbat no se toca. Pero Kiddush no hay diferencia, Kiddush se hace con Shabbat o sin Shabbat, no me llame. ¿Sí? Si este año los 2 días de Rosh Hashanah caen martes, miércoles, se hace Kiddush los 2 días, no tiene que ver con Shabbat. ¿Ah? Entonces 20 años estoy tratando de encontrar la respuesta. ¿Respondió? ¿Respondió? Yo creo que Ulay, el Kiddush es una mitzvah que depende, o sea, que viene a santificar el tiempo. ¿Qué? Puedo decir de una manera diferente. Entonces, como estamos en duda en ese tema, o que hoy en día no estamos en duda, pero originalmente, entonces se mantiene la barajá de Sheheyanu, a pesar de que hay opiniones que dicen de que se considera como un solo día largo, y por eso que deja tejilá, mejor ponte una fruta nueva, pero si no, como aquí nosotros queremos
por medio del Kiddush, el Kadesh et Hazman, o sea, santificar el tiempo, entonces eso es lo que estaba en Safek, lo que estaba en duda, si ya llegó el tiempo o no llegó el tiempo. ¿Mejor? ¿Mejor? Sí, pero hoy se sabe necesario tiempo. No me llané, pero originalmente ese es el tema, o sea que todavía... Pero cuando yo toqué el shofar el primer día, ¿toqué el shofar o no toqué el shofar? Ya se tocó. Claro, no hay duda. Entonces la brajá de la alegría de haber cumplido la mitzvah por primera vez, ya lo hice. Y la brajá de Sheheanu ya la hice. Entonces dice el Shulchan Aruch, no corresponde que el segundo día, Kamubán menos cuando cayó en Shabbat, que no hiciste el toque del shofar, pero si ya tocaste el shofar el primer día, entonces la alegría de haberte conectado nuevamente con la mitzvah, ya lo hiciste, ya tocaste el shofar. Entonces, ¿por qué vas a decir Sheheanu el segundo día si ya tocaste el shofar el primer día? ¿Sabes? Hace Joliot. Por ahí Ulay va la diferencia. Y Abraham dice no. Otra vez estamos en el Safek, en la duda. Ulay el shofar que toqué el primer día no sirve. Lo odea. Ulay no fue Rosh Hashanah. Ulay es el segundo. ¿Beseder? Entonces, estamos en la duda y por eso se dice Sheheanu también el segundo día. Pero es un tema que hay que seguir investigándolo. Entonces les dejo trabajo para el fin de semana. No quedó respuesta. La respuesta es lo que yo traté de decir. No sé si lo entendiste. Está bien, te perdono porque yo no sé también si yo lo entendí. Todo más bien el Ramnatan. ¿Qué? En el caso uno estoy terminando un tiempo. ¿La qué? El segundo